chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a ver el punto número 6 del tema 3. Por tanto, sí, adivinad que estamos muy cerca de Navidad, estamos muy cerca de las vacaciones. ¡Yuhu! Y sí, estamos muy cerca de acabar el tema y hacer el examen. ¡No! En este punto número 6 vamos a estudiar el Camino de Santiago y el arte prerrománico de España. Os adelanto ya que es un tema muy interesante en el que vamos a tratar una de las leyendas más importantes de toda la historia de España. Aquí tengo vuestra portada del punto número 6, tan bonita y preciosa. Es, por cierto, un manuscrito de estos iluminados que vimos ya en los monjes copistas. Y vamos a ver los puntos que vamos a tratar, que son dos. El Camino de Santiago, que voy a contar la leyenda del origen del Camino de Santiago, que sin duda el Camino de Santiago es una de las atracciones turísticas y religiosas más importantes de España. Y no olvidéis que Santiago es el patrón de nuestro país. ¡Me aburro! Así que fijaos, es importante este punto. Y luego vamos a ver el arte prerrománico, ya que en España el arte románico, que apareció en Francia, tardará mucho más tiempo en llegar. Por tanto, tenemos que estudiar qué arte había en España antes de llegar el arte románico. Pero antes vamos a empezar con lo interesante, que es el Camino de Santiago. Vamos a empezar. Vamos a empezar a ver un poquito quién es Santiago, obviamente, que es la parte más importante, porque si no sabemos quién es, ¿cómo vamos a contar su historia? Santiago fue uno de los apóstoles de Jesús, y Jesucristo, como muy bien sabéis, fue el fundador de la religión cristiana. Y él, en vida, llegó a tener un conjunto de personas, todos hombres, que le seguían, que eran como sus seguidores, sus más fieles seguidores. En este caso, uno de ellos, uno de esos 12 apóstoles, era Santiago. Jesucristo, como bien sabéis, moriría crucificado en una zona del Mediterráneo que se conoce como Palestina. Concretamente murió en una ciudad llamada Jerusalén. Cuando murió, todos sus apóstoles tuvieron la misión de expandir el cristianismo por todo el Mediterráneo. De modo que esos 12 apóstoles tuvieron que viajar por todo el Mediterráneo hablando y intentando compartir y crear más cristianos y más adeptos a la religión cristiana por toda Europa, por toda norte de África y también por esta parte de Asia que vemos por aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que a Santiago le tocó viajar a Hispania. Viajó aquí a España, a la península ibérica, a la actual España y Portugal, para predicar y evangelizar la palabra de Dios, ¿no? En este caso. ¿Qué pasó? Pues que no tuvo mucho éxito y Santiago volvió a Palestina, aunque dejó bastantes seguidores suyos de Santiago en Hispania. Cuando volvió a Palestina, Santiago murió. Fue muerto y su cuerpo fallecido se lo llevaron, según cuenta la leyenda, nuevamente a Hispania. Concretamente lo llegaron a Hispania y lo enterraron en un lugar oculto de la zona de Galicia, en una tumba, que se olvidó prácticamente su localización. Muchísimos siglos después, concretamente en el siglo IX, un obispo, concretamente de la ciudad de Iria Flavia, que se encuentra en la actual Galicia, tuvo una visión milagrosa que le indicó dónde se encontraba la tumba de este apóstol Santiago, que se encontraba casualmente también en la zona de Galicia. De este modo, encima de esta tumba del apóstol Santiago construyó una catedral, y no una catedral cualquiera, sino una de las catedrales más importantes de toda España. Es la Catedral de Santiago de Compostela, que dentro de ella se encuentra la tumba de Santiago, que en este caso, si alguien ha visitado la Catedral de Santiago y ha bajado a la zona subterránea, puede encontrar que la tumba se encuentra exactamente como la estáis viendo ahora. Que como estáis viendo ahora ya no es una tumba cualquiera, sino es una tumba bastante rica y bastante bien decorada. El descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago fue un auténtico bombazo para todo el continente europeo. Claro, todos eran cristianos, de modo que esto fue una bomba. Vamos, que prácticamente como si la Pantoja pues se casase otra vez. Todo eso es mi casa. Santiago fue uno de los primeros apóstoles. Era pescador, como su hermano Juan, hasta que conocieron a Jesús. Hola, seguidme. Y dejando sus redes, le siguieron. Santiago fue hasta el fin del mundo conocido para hablar de la resurrección de Jesús, pero en tierras hispanas no fue bien recibido. ¡Vete! ¡Fuera! ¡Vete largo de aquí, hombre! ¡No te queremos! Está bien. Adiós. El cristianismo se extendió por España y por toda Europa. Y Santiago regresó a Jerusalén. Allí le esperaba el rey Herodes con los brazos abiertos. Hola y adiós.
Dos amigos fieles llevaron su cuerpo a España para enterrarlo en la tierra que conquistó para Cristo. Durante 8 siglos, su tumba fue ignorada hasta que una noche, un milagro reveló el lugar de su tumba a un sencillo campesino. Cuando la noticia llegó a oídos del rey Alfonso, el rey viajó 500 kilómetros para rezar ante la tumba del apóstol. Desde entonces, el flujo de peregrinos no ha cesado nunca. Chinos, Ingleses, canadienses y también vienen austriacos. suizos. Hasta de Brasil he visto. Hasta de Brasil. El otro día vino hasta de Malasia. Todos caminan hasta la ciudad que lleva su nombre, Santiago de Compostela. Ese interés por parte de los europeos por visitar la tumba del apóstol Santiago, que no olvidéis que vivió y que conoció en primera persona a Jesús, hizo que se crease lo que se llama el Camino de Santiago. Este Camino de Santiago era una ruta, o en este caso eran varias rutas, que en su mayoría, en origen, partían de Francia y llegaban a Santiago de Compostela, en la actual Galicia, con el objetivo, esos peregrinos, de visitar y de rezar en la mismísima tumba del apóstol Santiago, que repito, había conocido a Jesús de primera mano. Este Camino de Santiago fue un auténtico éxito, de modo que miles de europeos durante la Edad Media e incluso hasta la actualidad visitaron la península ibérica, la zona norte de la península ibérica, en busca de ese rezo, de esa visita a la tumba de esta persona tan importante. De hecho, fijaos que en la actualidad el Camino de Santiago sigue aún todavía realizándose. Es cierto que el Camino de Santiago tiene un objetivo espiritual, es decir, que son muchos los cristianos que realizan este Camino de Santiago por un deseo de visitar pues una persona clave e importantísima dentro de lo que es el cristianismo. Sin embargo, hay todavía mucha gente que, a pesar de que no son cristianos, siguen realizando este Camino de Santiago, ya bien sea por tradición o ya bien sea por un reto deportivo, ya que el Camino de Santiago, como estáis viendo aquí, tiene una longitud enorme, son muchos los kilómetros que se realizan hasta llegar a la tumba del apóstol Santiago en Galicia. De hecho, fijaos que hoy en día existen una gran cantidad de rutas diferentes para hacer el camino, aunque la ruta principal, lo que es la llamada ruta original o camino primitivo, es la que pone el 1, camino francés, que parte desde una zona llamada Roncesvalles, en la frontera entre Francia y España, y llega obviamente a la ciudad de Santiago de Compostela. Bien, ahora preguntaréis que por qué esto es tan importante para estudiar en este tema que estamos viendo en la Edad Media. Pues es súper importante porque el Camino de Santiago va a traer muchas cosas y muy positivas a los reinos cristianos del norte peninsular que ya hemos estudiado en los puntos anteriores. En primer lugar, fue muy importante porque miles de europeos vendrán a los reinos cristianos a visitar la tumba de Santiago. Y obviamente esos europeos procedentes de Francia, Alemania, Inglaterra, por ejemplo, van a traer dinero, van a traer economía, desarrollo económico a los reinos cristianos, que no olvidéis que estaban luchando en la reconquista contra los musulmanes. De modo que esa aportación económica que van a traer los peregrinos va a ser obviamente invertida en luchar contra los musulmanes para quitarles terreno. Al mismo tiempo, otra causa va a ser que los reinos cristianos van ahora a contar con una ciudad santa, una ciudad sagrada para la cristiandad. Y la última causa que hace de este camino muy importante es que los europeos no solamente van a traer con las peregrinaciones dinero, sino que también van a traer nuevas ideas y entre ellas, entre las ideas que van a traer, destaca el arte románico. Sí, el arte románico que es el que estuvimos haciendo el trabajo en el tema anterior. Y ese arte románico es fundamental y va a ser traído de Francia concretamente por peregrinos franceses, introduciéndose este arte románico para la construcción de iglesias en la península ibérica, en los reinos cristianos. Como estamos viendo, el Camino de Santiago no es una típica ruta que hacemos los domingos en el campo con papá, mamá y los hermanitos, ¿verdad? Sino que es una ruta muy, muy importante, ya que tiene una trascendencia espiritual. Hay mucha gente que sigue haciendo este camino por pura creencia y religiosidad. Y en los tiempos que corren, que todo el mundo cada vez cree menos en cualquier cosa, pues la verdad es que es muy interesante de conocer. Yo os recomiendo que hagáis el Camino de Santiago, creáis o no, porque es un camino en el que, aparte de hacer muchísimo deporte, también veis unos paisajes preciosos y, por supuesto, muchas iglesias románicas y ahora sí, prerrománicas. Porque lo que vamos a estudiar ahora es el arte prerrománico, es decir, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué había en la península ibérica antes del arte románico?
ya que el arte románico entró de forma mucho más tardía a la península ibérica con los arquitectos y peregrinos procedentes de Francia que fueron a realizar el Camino de Santiago. En este caso, el arte prerrománico de la península ibérica tiene dos tipos, el arte prerrománico asturiano y el arte prerrománico mozárabe. Vamos a empezar a ver el asturiano. En este caso, el asturiano se desarrolla concretamente en la zona norte de la península ibérica, en lo que se conoce como Asturias o el Reino de Asturias, que no olvidéis que es el primer reino cristiano que se funda tras la invasión musulmana en el año 711. El ejemplo más claro de este tipo de edificios de prerrománico asturiano es el Palacio de Santa María del Naranco, que se encuentra obviamente en la actual Asturias. De este edificio podemos decir varias cosas. En primer lugar, normalmente los cristianos utilizaban este arte asturiano prerrománico para construir dos tipos de edificios. Edificios religiosos, es decir, que el arte prerrománico servía para construir iglesias, y también edificios civiles, como por ejemplo un palacio, que era el lugar donde vivían, en este caso, los reyes, los gobernadores, los funcionarios, etc. Además, otra característica es que este arte prerrománico asturiano posee algunos elementos del arte románico que apareció en Francia, que de hecho vamos a verlos ahora mismo. Y también todos estos edificios estaban construidos con materiales bastante pobres, como por ejemplo es el caso del ladrillo. Vamos a ver, sin embargo, antes los elementos del románico que podemos observar en este edificio. Uno de ellos son las bóvedas de cañón, que no olvidéis que es un elemento fundamental y además uno de los más famosos del arte románico. Esta bóveda de cañón para construir las cubiertas, para tapar el techo y conseguir ganar en altura en el interior de los edificios y que tengan la sensación de ser mucho más espaciosos. Otro caso es también el arco de medio punto, que es también fundamental. Este arco de medio punto que es como si fuese pues un punto partido por la mitad y creando esta curva que da lugar a este tipo de ventanales, como se observa también en este Palacio de Santa María del Naranco. Y aunque no tengo una fotografía para ello, también se observa otro elemento fundamental, como es en los contrafuertes, que podemos observar en esta imagen al lado de estos arcos de medio punto de las ventanas. Estos contrafuertes, no olvidéis que eran estas columnas, estos pilares de piedra que se construían por fuera de la iglesia con la intención de sujetar la pared, sujetar el muro y evitar que se derrumbase. Derrumbase por el peso, claro. Bien, una vez vistas las características del arte prerrománico asturiano, vamos a ver el arte mozárabe. No olvidéis que los mozárabes son los cristianos que llegaron a vivir en el califato y en la zona de Al-Ándalus durante la dominación musulmana y que a pesar de todo siguieron manteniendo su religión cristiana. Por tanto, el arte mozárabe nos encontramos que se desarrolla no en Al-Ándalus. Obviamente en Al-Ándalus no se va a desarrollar porque en Al-Ándalus vivían los musulmanes y no podía haber iglesias, sino que se va a desarrollar en las zonas que los reinos cristianos poco a poco fueron siendo repobladas por ellos, ¿vale? Como por ejemplo la zona de León, la zona del Condado de Castilla, que también lo hemos estudiado también en puntos anteriores. Os voy a enseñar una de las iglesias o uno de los edificios más importantes de este arte de tipo mozárabe, que es la iglesia o el monasterio de San Miguel de la Escalada, que se encuentra por la zona de León. En este monasterio se observan varios elementos que son típicos del arte prerrománico de tipo mozárabe. En primer lugar, con el prerrománico mozárabe se construían también tanto iglesias como monasterios, es decir, que este arte servía fundamentalmente para la construcción de edificios religiosos y no tanto para edificios civiles como sí pasaba con el arte asturiano. Además, todavía, como eran mozárabes y como existen elementos en estos edificios que no son propios del cristianismo, sino que son propios de la cultura musulmana. Y esto tiene una explicación bastante obvia, y es que las zonas donde se construían estos edificios eran zonas que antiguamente habían sido musulmanas. Por tanto, la influencia musulmana seguía siendo bastante grande, y por ello utilizaron diferentes elementos arquitectónicos como los arcos, pero no al estilo cristiano, sino al estilo musulmán. Aquí tenemos el ejemplo. En este caso nos encontramos con dos ejemplos clarísimos. A la derecha nos encontramos con el Palacio de Medina Zahara, construido en Córdoba en época califal, por tanto es un palacio obviamente musulmán. Mientras que, por el otro lado, nos encontramos con una iglesia mozárabe a la izquierda. Fijaos, lo primero es una iglesia mozárabe y lo segundo es un palacio musulmán. Y sin embargo, en ambos casos tienen arcos que se conocen como En este caso nos encontramos con los famosos arcos de herradura, que ya lo estudiamos cuando vimos el arte andalusí, el arte del Andalus. Pues aquí también se vuelve a repetir, para que veáis que la influencia musulmana sigue siendo muy grande todavía
en las zonas repobladas. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado ahora sí el tema número 3 del primer trimestre. Y también os digo una cosa, hemos acabado el primer trimestre, sí señor. Ahora os toca la parte más importante, que es prepararos muy bien el temario, prepararos muy bien el examen, porque va a ser prácticamente el último examen antes de Navidad y ya podemos descansar. Sí, enhorabuena a los que han estudiado mucho y que solamente le queda por hacer este examen para acabar todo. A los que no, y a los que también, pues estudiar mucho, porque el examen será prontito y el examen será un poquito difícil, ya que son muchos contenidos, muchos conceptos y tienen que quedar muy claros. Para eso, como siempre, tenéis los vídeos para verlos cuando queráis, para quedar las cosas claritas y repasar. Hasta que nos veamos después de Navidad, chicos. Feliz Navidad y pasadlo y descansad mucho. Nos vemos en la Edad Media, todavía, porque seguiremos en la Edad Media en el segundo trimestre. ¡Hasta luego!